Sexto grado, Ciencia y Tecnología. Unidad número uno. Vamos a iniciar el año con la unidad número uno llamada fluidos. Fluidos. Contenido número uno, densidad de la materia. Qué bueno hablar ya un poco más científicamente porque estamos entrando en el campo de la ciencia. A reconocer que es un fluido, qué es densidad, recordando qué es la materia. Te saluda el profesor Roberto para sexto grado, semana uno. Esta clase la puedes encontrar, pero antes que todo, la unidad uno, como lo vemos ahí en la carátula de tu libro, habla acerca de fluidos. Van a ser 4 semanas. Pero ya dijiste, bueno, fluido es como el agua. Claro, el agua es un fluido. ¿Qué más? Eso, confirmemos, el agua es un fluido tan fundamental en la vida para los seres que habitamos nuestro planeta. Vamos a ver más adelante esas grandes utilidades. Como te decía, la densidad de la materia, esa clase la puedes encontrar de la página 8 a la página 12 en tu cuaderno o libro de ciencia. Veamos, si tienes tres esferas de tamaños similares, pero no de diferente material, y mides la masa de cada uno, probablemente no serán idénticas. Imagina que sumergen estas tres esferas en agua, quizás no todas floten. Si cortáramos por la mitad la misma esfera, su flotabilidad no cambiaría, aunque su masa y su volumen sí. Hay una magnitud que relaciona las dos últimas propiedades y es propia para cada sustancia u objeto, que es la densidad. Esta permite saber si un objeto flota en el agua debido a una fuerza de empuje. ¿Será que la plastilina puede flotar en el agua? Experimentémoslo, claro que sí. El corcho, la madera, el aluminio. ¿Por qué hay algunos objetos que flotan en el agua? Depende de la masa o de su volumen o de los dos. ¿Qué piensas tú? Busquemos la solución. ¿Flota la plastilina en el agua? Yo diría sí y diría no. ¿Por qué? Veamos el experimento. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Plastilina, agua y 2 vasos transparentes. Procedimiento. Agrega agua a cada uno de los vasos hasta la mitad. Ahí tenemos. Ahora bien, construye una esfera de plastilina y colócala suavemente en el agua que se encuentra en uno de los vasos. Y mira qué pasa con la esfera. Construye un casquete, o sea, de la misma forma que tienes este, vas a darle una forma como que es un guacal. Un casquete esférico donde tenga la parte de la mitad de esfera o sea hueca de la plastilina y la colocas hacia arriba en el otro vaso con agua. ¿Qué observa? Lo vas a registrar en tu cuaderno de trabajo y contesta algunas preguntas. ¿Qué pasó con la plastilina colocada en cada uno de los vasos? En el vaso 1 y en el vaso 2. Para que un objeto flote, ¿crees que depende de la masa, del volumen o de las dos? Seguimos nuevamente con ese interrogante. Creatividad. Para calcular la densidad de los materiales independientemente de su forma, es necesario conocer otras magnitudes como que la masa y el volumen. Ahí estamos. B. Determinando la masa de un objeto sólido y un fluido. Para medir la masa de cualquier objeto o sustancia es necesario el uso de una balanza que te permite hacer una medida directa. Utilicemos materiales. Balanza, azo, vaso, agua, 4 objetos de puede ser canica o bloque de forma de cubo, roca o agua. Si hay canica, pues a la mano hagámoslo con eso. Procedimiento. Mide la masa de los objetos sólidos. Para medirla vamos a usar la báscula, a ver cuánto mide cada objeto sólido, la canica, o el cubo, o la roca, bueno, ahí veamos. Mide la masa del vaso registrada en su valor. Vamos a poner el agua, cuánto mide el vaso y también con el depositemos agua hasta la mitad y vuelve a medir la masa. Cuánto va a medir el vaso ya con la mitad de agua. Bien, ya tenemos esa parte. A la medida de la masa del vaso con agua, réstale el valor de la masa del vaso vacío. Registra tu resultado y responde a la siguiente pregunta. Mira, eso va a ser una operación matemática, una resta. Determinando el volumen de objetos rectangulares. Algunos objetos tienen forma regular, como el cubo o la canica, que son esferas. La canica, bueno. Para conocer sus volúmenes es necesario realizar cálculos dependiendo de su forma geométrica. Este es un cubo, este no es forma esférica, ¿verdad? Bien, recuerda que el volumen de un cubo, lo hemos visto en clases anteriores y se ve en matemática,
lo obtiene midiendo uno de sus lados y luego multiplicando ese valor por sí mismo. 3 veces. Así el volumen va a ser lado por lado por lado. 3 lados, que se pueden resumir de dos formas. Volumen es lado por lado por lado, o volumen es lado elevado a la 3, elevado al cubo. Cuando se quiere medir el volumen de un líquido, es necesario utilizar instrumentos que te permitan medirlo, como las probetas, que pronto las conocerás. Son unos instrumentos de laboratorio, son de vidrio, tienen una base y tienen un anillito también para ver la medida que queremos necesitarme, en este caso pues trabajar. Como la probeta o vaso precipitado. Los vasos precipitados ya traen la escala. Además, se puede calcular el volumen de objetos sólidos sumergiéndolos en un líquido que se encuentra en una probeta o vaso precipitado. Fluidos. Notación: la densidad se calcula de esta manera: la masa sobre el volumen. P significa densidad, masa sobre volumen. La B debe ser mayúscula y se expresa con las siguientes unidades. La masa es kilogramos, el volumen va a ser en metros cúbicos. Si la masa es en gramos, el volumen va a ser en centímetros cúbicos. Hay que tener cuidado. Fíjate que un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, en ocasiones tomando la forma del recipiente que lo contiene. Además, puede moverse libremente. El agua es un gran ejemplo. Si lo metes en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Si lo bajas a un plato, en la forma del plato. El otro recipiente va a tomar la forma de ese recipiente y se mueve libremente. Pero ¿por qué flotan los objetos? Vamos a esa pregunta. Cuando un objeto es sumergido en un fluido, fíjate, recibe una fuerza hacia arriba. ¿Por parte de quién? Del fluido, que es el agua, cuya magnitud es equivalente al peso del fluido que él desplaza. O sea, el agua que desplaza es la fuerza que lo mueve hacia arriba. Por eso tenemos ese misterio que, si no vemos ciencia, no podemos aclararlo. ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué no se hunden? Es por eso. Recibe una fuerza hacia arriba por parte del fluido, cuya magnitud es equivalente al peso del fluido que el objeto desplaza. Así sencillamente. Pero porque un submarino si se hunde y anda, tiene la misma ley. ¿Y porque un globo sube y allá anda en el aire? La misma ley por el desplazamiento. Ok, esta fuerza se llama empuje y su comportamiento se conoce como principio de Arquímedes, el cual tiene muchas aplicaciones, entre ellas entre los barcos, submarinos y los globos aerostáticos. Comunicación. ¿Qué aprendimos? La densidad es una propiedad intensiva de la materia, que tiene como característica ser que, independiente del tamaño del objeto o también de la sustancia, además relaciona que dos cosas: masa y volumen del objeto, siendo constante para cada material. Recuerda. Bien, también desarrollamos cálculos de densidad para diferentes materiales, entre los que comprobamos que la densidad del agua es diferente a la densidad del aceite, con experimentos bien sencillos. El empuje es una fuerza que un fluido ejerce sobre un objeto cuando se pone en contacto. Además, objetos con menor densidad flotan sobre los que tienen una mayor. No sé si te has fijado, a veces en una pila llena con agua llegan unos insectos, unos larguitos que parecen palos, son pequeños, y se paran en el agua y no se hunden. Y ahí andan, mira, como que andan esquiando arriba del agua. Yo ya los he visto. Fíjate que una forma de calcular el empuje de un fluido es utilizando un dinamómetro. De eso pues no es fácil conseguirlo. Se mide el peso de un objeto libre, luego se sumerge en el fluido. El peso medido libre menos el medido en el fluido, ese va a ser el resultante del empuje. Veamos este pequeño video. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado la palabra densidad? Sí, pero ¿sabes lo que es? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo, ni que se puedan utilizar indistintamente. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente de donde lo lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar.
Sin embargo, si lleva a la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Pues aquí te dejo un experimento. Primero, necesitamos un huevo, un recipiente con agua de grifo y sal. Lo primero que debes hacer es colocar el huevo en el recipiente con agua. ¿Notas que se hunde? Pues, ¿qué pasará si le colocamos sal? El huevo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede esto? Muy fácil, aquí la explicación. En nuestro experimento del huevo en agua salada, el huevo, al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento. Pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua del grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Te debes estar preguntando qué tiene la sal que hace que el agua sea más densa cuando ambas se mezclan. Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo, con la que se comenzó. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Curioso, ¿no? Llegamos al final de la clase.